Capítulo 11. Incipiente 11. El novato del dragón del emperador 11. Tsukauchi, ¿puedes dedicar algo de tiempo?, preguntó Josei. El detective suspiró. Sabía lo que significaba la pregunta. Si pudieran salirse con la suya, sus colegas lo habrían hecho asistir a todos los interrogatorios. O haber conseguido que él los dirigiera. Saber cuando alguien mentía era una peculiaridad útil, pero a veces resultaba agotador. ¿Quién es?, preguntó antes de aceptar. Josei probablemente no lo querría porque había traído a alguien de poca monta, pero nunca se sabía. Su colega dio su propio suspiro. Tenemos un corredor, le dijo. En realidad, los corredores no eran raros, pero los buenos tendían a permanecer realmente ocultos. Los corredores, los buenos al menos, se ocupaban de todo lo que uno pudiera imaginar. Había corredores especializados que traficaban con personas, pero otros se centraban en drogas, artículos de apoyo, armas y cualquier otra cosa que les pudiera generar ganancias. Incluso había intermediarios de información, aunque Tsukauchi sabía que esos intermediarios se encontraban actualmente en un poco de desorden. Uno de los grandes intermediarios de información había sido eliminado cuando All Might luchó contra All For One y aún no se había recuperado. Fue algo bueno para la policía, ya que los villanos estaban menos informados, incluso un año después, pero no duraría. Sí, de verdad. Es Huin, le dijo Josei. Huin. Naomasa repitió el nombre. Me estás tomando el pelo. Él conocía ese nombre. Huin era bastante grande. Josei sacudió la cabeza para indicar que no era una broma y Tsukauchi sintió que se levantaba. Si tenían a Huin, entonces no sería un desperdicio de su don descubrir las mentiras que ella sin duda diría. ¿Conoces la operación Kensaku?, le preguntó Josei. Había oído hablar de ello. La policía llevó a cabo tantas operaciones que, a menos que estuvieras directamente involucrado, era difícil realizar un seguimiento. Y dado que trataba con agencias de héroes, no tenía tiempo para realizar un seguimiento de ninguna actividad exclusiva de la policía, a menos que impactara en una agencia. La operación Kensaku se lanzó después de que All Might eliminara a Toxic Chainsaw. Estaba buscando villanos que se estuvieran beneficiando de esa batalla. Y atrapó a Huin. Aparentemente, admitió Josei mientras caminaban hacia las salas de interrogatorios. Tsukauchi, dijo seriamente. La tenemos en claro en muchos cargos. Ella también lo sabe. Ni siquiera está luchando contra algunos de los cargos, pero quiere llegar a un acuerdo. Naomasa se detuvo. No debería sorprenderse, los corredores hacían tratos todo el tiempo, pero así era. ¿Qué está ofreciendo?, preguntó. Huin no podía llegar a un acuerdo a menos que supiera algo. Aún no estamos seguros, Josei se encogió de hombros. El capitán me envió a buscarte primero. El detective suspiró y asintió. Eso tenía sentido. ¿Quieres que yo dirija? Josei asintió. Tsukauchi no debería haberse sorprendido por eso. Muy bien, tráeme su expediente y hoy empezaré con lo general, dijo. Ella ha sido arrestada, ¿verdad? Él chequeó. Su colega volvió a asentir. Tsukauchi dejó escapar el aliento. Tuvo tiempo antes de que tuvieran que liberarla bajo fianza, aunque dado que se trataba de Huin, el detective imaginó que ya se estaban haciendo los trámites para extender el tiempo. Hagamos esto. Ted, el detective Tsukauchi se reclinó en su silla. Las salas de interrogatorio siempre estaban escasamente amuebladas y se había acostumbrado a la falta de acolchado para su trasero. Lo hizo ingiriendo copiosas cantidades de café, y sobre la mesa había una taza humeante. Estaba fuera del alcance del corredor, Huin, pero podía decir que a ella le gustaría un poco. ¿Entonces quieres llegar a un acuerdo?, preguntó. Ella asintió, con los ojos todavía fijos en el café. Ella no pudo alcanzarlo. Tenía las manos fijas en la mesa. Para que conste, tendrás que responder verbalmente, dijo Tsukauchi. O por tu peculiaridad. Ella replicó. Él le sonrió, ignorando la forma en que el teniente Notarín se sacudió ante su pregunta. Dijo mucho del caso que un teniente estuviera con él para esta entrevista.
Los altos mandos realmente no querían ninguna irregularidad con la operación Kensaku. Un poco de ambas cosas, admitió. Sí, quiero llegar a un acuerdo, dijo Huin, casi monótono. Ella no estaba mintiendo. ¿Qué propondrías para este acuerdo? Ella lo miró como si estuviera haciendo algún tipo de evaluación y luego Naomasa vio que sus ojos se movían hacia un punto detrás de él. Allí había un muro de un solo sentido. Parecía una pared normal pero actuaba como vidrio unidireccional. Había varios altos mandos allí, observando. Quiero que se retiren todos los cargos en mi contra, dijo Huin, obviamente dirigiéndose a alguien que estaba mirando. Tsukauchi no sabía quién pero no le importaba. En realidad, ella quiso decir esa afirmación. El teniente Notarín golpeó la mesa con una mano. No está pasando. Naomasa estaba seguro de que quería añadir algún tipo de denigración a la declaración, pero se abstuvo porque sabía que lo estaban observando. Notarín tenía ese tipo de vibra. Esperó un momento a que alguien en la sala de visualización lo interrumpiera, pero cuando no dijeron nada, sacudió la cabeza. Para que eso suceda, habría que ofrecer algo muy valioso, afirmó. Y aún así no estoy seguro de que sea posible. Pero estoy seguro de que podríamos discutir una reducción de la pena, ofreció en cambio. No, Huin rechazó su contraoferta. Hemos terminado aquí, dijo el teniente Notarín. Tsukauchi permaneció sentado. Dado que los jefes no habían dicho nada, sabía que querían que siguiera pescando. Esta fue solo la entrevista inicial. Así que quieres que se retiren todos los cargos en tu contra, repitió sus términos, ignorando la forma en que el teniente lo fulminó con la mirada. ¿A cambio de qué? Para la información que te daré, respondió ella fácilmente. Me alegra ver que al menos uno de ustedes sabe cómo se juega, añadió, dándole al teniente una mirada poco impresionada. Para que podamos considerar eso, tu información tendría que ser, Tsukauchi hizo una pausa, tratando de pensar en un término apropiado. Nunca había oído hablar de nadie que exigiera algo así. La mayoría de los que querían llegar a un acuerdo reconocieron que era posible reducir la gravedad de los cargos o la pena. Fantástico, optó por el término. Oh, lo es, respondió ella con una sonrisa de superioridad. Pero quiero asegurarme de que estoy hablando con las personas adecuadas. La plebe no apreciará esta información. Entonces, ¿a quién necesitas? Preguntó Naomasa. Hasta ahora, todo lo que Huin había dicho era verdad. O al menos la verdad que ella realmente creía. Alguien de la agencia de Olmig sería bueno, pero lo harás, ya que eres el enlace de héroes de la policía. Alguien de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes también sería bueno, agregó señalando con la barbilla hacia la pared de la ventana. Naomasa estaba bastante segura de que no había nadie que cumpliera con esa descripción mirando. No importa quién, pero sugeriría que quien quiera que sea sepa la verdad sobre Toxic Chainsaw, finalizó Huin. Tsukauchi sintió que sus ojos se agrandaban incluso cuando una oleada de náuseas lo atravesó. Notarín simplemente parecía confundido pero tenía un mal presentimiento sobre esto. Oh, exclamó Huin. ¿Sabes la verdad? ¡Qué inesperado! Ella realmente se rió. Ve a buscarme a alguien del HPSC que sepa y luego podremos hablar. Naomasa tragó antes de asentir. Para distraerse, tomó su café y tomó un gran sorbo. Veré qué se puede hacer, dijo, levantándose. Haz eso, le dijo mientras él se iba. Una sonrisa engreída adornó sus rasgos y no abandonó su expresión incluso cuando él cerró la puerta detrás de él. ¿Qué sabía ella? Ted, Tsukauchi volvió a sentarse en la silla. Como señal de buena fe, las manos de Huin estaban libres, pero sus piernas aún estaban encadenadas. Deslizó el café extra que había traído sobre la mesa. No sabía si te gustó, se disculpó de antemano. El corredor lo agarró y bebió un poco. Es cafeína, se encogió de hombros, mirando a la otra persona en la habitación. El teniente Notarín no puede venir hoy. Esto es, Naomasa fue interrumpida. Soy de la Comisión Héroe de Seguridad Pública, dijo brevemente el hombre, y por su tono, eso era todo lo que iba a decir.
No necesito decirte cómo funcionará esto, dijo Tsukauchi antes de que Huin pudiera decir algo. Para que podamos considerar su propuesta, tendrá que darnos algo que demuestre que la información que tiene vale la pena, explicó suavemente. Huin sonrió. Se mostró confiada y tomó otro sorbo de café. Bien, un par de obsequios para ti, para demostrar que la información que tengo es buena, y luego puedes ir y debatir, dijo, casi riendo. Naomasa asintió. Eso funcionó. En primer lugar, sé que All Might no luchó contra Toxic Chainsaw Enmie, dijo, con la mirada dura. Él luchó contra All for One. Ante el uso de ese nombre, Tsukauchi no pudo evitar la forma en que palideció. El tipo de la Comisión Héroe de Seguridad Pública estaba más controlado, no sabía el nombre del hombre. Huin los miró a ambos y luego apoyó un codo en la mesa antes de apoyar la mejilla en la mano. Tú, al menos, sabes de lo que estoy hablando. Bien, el próximo obsequio. Ella sonrió. Tsukauchi sintió que se le encogía el estómago. Esto no iba a ser bueno. Él podría decirlo. De repente se alegró de no haber bebido nada del café en la taza que tenía delante. Tenía la sensación de que tal vez no lo mantendría bajo control. All for One sobrevivió, dijo. No. Naomasa jadeó. Huin asintió. Sí. Esa información es gratuita porque puedes descubrirla si le haces las preguntas correctas a las personas adecuadas, se encogió de hombros. Su corazón latía con fuerza. Yaji había luchado muy duro contra All for One. Casi había muerto. Todavía podría morir dada la cirugía y las heridas y de alguna manera All for One sobrevivió. Entonces se le ocurrió una nueva idea. Si ella le estaba contando esto como un regalo de promoción, ¿qué diablos sabía que les costaría? Se obligó a respirar profundamente varias veces. All for One tuvo que haber resultado herido en esa pelea. Tenía que serlo, especialmente si era suficiente para convencer a Sir Nicteye de que estaba muerto. A pesar de todos sus defectos, ese hombre no lo ocultaría. El corredor sonrió ante su reacción. Sabía que él conocía la gravedad de su información. Ese es el último obsequio, así que déjame contarte la información que estoy dispuesto a darte a cambio de que desaparezcan los cargos. Ella agitó las manos y movió los dedos para indicar su desaparición. Naomasa sabía que no quería saber qué era, pero sabía que tenía que descubrirlo. Él asintió, sin confiar en sí mismo para hablar. La sonrisa de Huin se volvió cruel. Sé dónde está. La declaración fue un bombazo para él. A Yaji le había tomado años localizar a All for One y esta mujer simplemente estaba sentada aquí diciendo que sabía dónde estaba y que les daría la información. Por un precio. Tsukauchi se recordó eso con fuerza. Por un precio. El corredor volvió a levantar una mano e hizo un gesto como si lo despidiera. Puedes ir y debatir cuánto vale eso ahora, indicó. Naomasa se quedó sentada allí por unos momentos. Incluso si se levantaba, no confiaba en sus piernas. Finalmente asintió y se levantó. No sería él quien lo debatiera sino todos los demás. Será mejor que se lo digas al comisionado, le dijo al otro hombre. El hombre lo fulminó con la mirada, claramente sin entender. Deberías escuchar al detective, intervino Huin. Soukan querrá saberlo. Tsukauchi se obligó a ignorar la supuesta relación cercana que ella tenía con el comisionado. Ella solo estaba tratando de meterse bajo su piel. Él lo descubrirá, prometió mientras se dirigía a la puerta. Gracias, detective, dijo. Oh, una cosa más, para ti personalmente. Para mí. Naomasa preguntó dubitativamente. Para ti, confirmó el corredor y luego volvió a sonreír. Estaba llegando a odiar esa expresión. Su hijo todavía está con él. Si la declaración anterior fue una bomba, esta fue nuclear. De hecho, sintió que se le encogía el corazón con la información y no pudo evitarlo cuando su respiración se volvió superficial. Cerró los ojos, armándose de valor y luego salió por la puerta, ignorando la risa que le siguió del prisionero. Esto fue demasiado. Tsukauchi estaba empezando a odiar la sala de interrogatorios. Cada vez que estaba allí, Huin parecía estar aún más divertido.
Al menos tráeme café, dijo, aceptando la taza que él le dio. Él solo la miró por unos momentos. No le tienes miedo, ¿verdad? Estoy aterrorizada, respondió ella, y para su peculiaridad, era la verdad. Entonces, ¿por qué ofrecerlo? Si estaba aterrorizada, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué no simplemente aceptar los cargos e ir a prisión? ¿Por qué convertirlo en enemigo? El corredor escuchó todas las preguntas que no hizo. Es complicado. Y cuanto más debatáis, más posibilidades hay de que no consigáis mi información. Naomasa hizo una mueca ante eso. Él sabía lo que ella quería decir. Incluso herido, All For One seguramente sería un hombre poderoso, y no le sorprendería saber que miembros de la fuerza policial estaban comprometidos. Unas cuantas órdenes y Huin estaría muerto, o algo peor. Hay muchos gritos en este momento, le dijo. Incluso era la verdad. Olmigt estaba desgarrando a la comisión por una nueva. Huin tuvo la gracia de reírse. Oh, ya me lo puedo imaginar, murmuró. Tsukauchi respiró hondo. ¿Cómo conseguiste esta información? Preguntó con cuidado, asegurándose de que ella supiera que no estaba pidiendo la información, solo las circunstancias que la llevaron a tenerla. Sabes que tomo aprendices de vez en cuando, dijo Huin, casi como si estuviera recordando el pasado. Él asintió. No estaba hablando de un aprendizaje formal, pero mientras los héroes tenían compañeros, los villanos tenían secuaces. Los dos grupos cumplían la misma función, excepto que el lado de los villanos tenía mucho menos papeleo. Y jefes que no valoraban la vida de los minions. Probablemente al final funcionó. Cuando el último se fue, se llevó a mi cliente más importante. Todos para uno, Naomasa casi escupió el nombre. Sí, y francamente, me sorprende que no sospechara que nunca luché para mantener esa cuenta. Déjame adivinar, buena cuenta, pero muchos dolores de cabeza, supuso Tsukauchi. Gran cuenta, corrigió Huin. Pero dolores de cabeza de tamaño continental. Entonces tu aprendiz se hizo cargo y has mantenido un seguimiento de él y de la cuenta. Algo así, asintió el corredor, sin revelar detalles innecesarios. Cogió su café y se bebió aproximadamente la mitad. Pensé que era más cuidadoso, murmuró Naomasa. Era un desafío obvio. El emperador del inframundo no había mantenido su posición siendo descuidado. Huin no mordió el anzuelo. En lugar de eso, ella negó con la cabeza. Si bien no podía estar seguro, supuso que Huin había realizado un seguimiento a través de su aprendiz. Dudaba que ella hubiera podido rastrear a All For One, sin importar lo buena que fuera. Dijo antes de levantarse. Veré qué puedo hacer para acelerar la decisión, dijo Tsukauchi a modo de despedida. ¿Haces eso? Cuando la puerta se cerró detrás de él, respiró hondo. Ella no había mentido, lo que significaba que si podían atrapar a Hiran, podrían encontrar a All For One, pero eso no iba a ser fácil. Capítulo 12. Incipiente 12. El novato del dragón del emperador 2 Scarab notó que Olmigt no sonreía. Eso fue realmente extraño. Podría ser una heroína clandestina, pero sabía que el número 1 tenía una personalidad y esa personalidad sonreía. El hombre detrás de esto puede que no, pero ya estaba en uniforme por lo que debería estar en su persona. Sin embargo, el hecho de que no estuviera sonriendo explicaría el peso opresivo que proyectaba. Cualquiera que fuera el motivo de esta reunión, el héroe número 1 realmente no estaba contento con ella. Ya basta, murmuró Sir Nicteye. Scarab casi puso los ojos en blanco cuando varios de los héroes de menor rango realmente temblaron. La mirada que Olmigt le dio a su compañero fue testimonio de que cualquier cosa que estuviera sucediendo lo estaba perturbando mucho. Como era de esperar, Sir Nicteye le devolvió la mirada y con indiferencia se subió las gafas. El gesto debe haber significado algo porque el peso en la habitación se levantó un poco, pero Olmigt aún seguía cavilando. ¿De qué se trata esto? Endeavor gruñó. Fue divertido ver que estaba sentado lo más lejos que podía de Olmigt y el ardiente héroe número 2 miraba con furia a todos los que se acercaban. Estaba dejando claro que pensaba que esta reunión era una pérdida de tiempo.
¿Una misión? La respuesta llegó desde un costado de la habitación y los héroes reunidos miraron hacia arriba. La mayoría se sorprendió al ver al comisionado de la Comisión de Seguridad Pública héroe entrar en la sala, seguido por un rastro de otros. ¿Uno que nos necesita a todos? Endeavor se mostró naturalmente escéptico. El comisario Soukan sonrió levemente. Uno que queremos que se haga de forma rápida, silenciosa y eficiente, explicó. Porque la tranquilidad es una cualidad que el héroe número 1 tiene con creces, murmuró Scarab. El comisionado no la escuchó, pero varios de los héroes que estaban cerca de ella sí lo hicieron. Algunos realmente se relajaron ante la broma. Otros todavía estaban tensos por la evidente hostilidad en el aire. La mayoría de ustedes han oído hablar de la captura de Toxic Chainsaw por parte de All Might, continuó el comisionado Soukan. Scarab no escuchó más. Mierda. La palabra fue tranquila, pero si el comisionado estaba liderando con eso entonces y soltó una serie de blasfemias en su mente, mirando fijamente a All Might nuevamente. Motosierra tóxica fue una historia de portada. Ella lo sabía mejor que nadie, dado que había eliminado a ese imbécil. ¿Qué significaba eso? Ella sabía lo que significaba. Había existido más que suficiente para saber lo que significaba. Significaba que el villano que All Might había matado no estaba tan muerto como debería haber estado. Significaba que el villano, si era detenido, había escapado. Significaba que un villano que el propio All Might necesitaba negar la existencia estaba vivo y coleando. Se sintió enferma. No es de extrañar que All Might no estuviera sonriendo. Scarab volvió a centrar su atención en la sesión informativa. Ahora había imágenes en exhibición. Una era de una cámara callejera y mostraba a un hombre absolutamente enorme. No estaba haciendo nada ilegal en la imagen. Se cree que este hombre es un colaborador cercano y, según nuestra información, estará muy cerca. Es extremadamente peligroso y está registrado que mató al menos a 3 héroes e hirió a más. Ella entrecerró los ojos y miró la imagen. Si había eliminado a los héroes diurnos, ¿por qué seguía suelto? Por lo general, los héroes diurnos se tomaban ese tipo de cosas como algo personal y hacían un esfuerzo por capturar a los asesinos de héroes. Y si no podían, se lo entregaban a los héroes clandestinos. Tampoco era como si fueran inmunes a los asesinos de héroes, pero tenían más medios disponibles para lidiar con el problema, medios puestos a su disposición por la falta de miradas indiscretas. Que lo que parecía ser una enorme montaña de hombre todavía estuviera en libertad era extraño. Tendría que hacer algunas averiguaciones más tarde para descubrir qué había sucedido. Apareció una nueva imagen. El hombre que aparecía en él era guapo, pero Scarab sabía que no debía juzgar por la apariencia. Sonreía con confianza y su cabello blanco estaba recogido hacia atrás. Los ojos dorados brillaron sobre su sonrisa. En realidad fue un poco inquietante. Había algo en la imagen que no lograba identificar. Aunque era solo una imagen, el hombre parecía demasiado confiado. Scarab miró a su alrededor. La presión de antes regresó y pudo ver que All Might estaba tenso. Bien, entonces este era el bastardo al que Toxic Chainsaw estaba encubriendo. Volvió a mirar la imagen y memorizó su rostro. No parecía un villano, pero Scarab sabía que esas personas a menudo eran las peores. Este hombre era peligroso. Este es el objetivo principal, afirmó el comisario. Es muy peligroso y está autorizado el uso de medios letales. Eso causó revuelo entre los héroes. No era exactamente un secreto, pero ciertamente no se publicitaba, pero había momentos en los que no se podía capturar a un villano. Autorizar el uso de fuerza letal antes de la misión. A su alrededor, varios héroes tragaron saliva. La expresión de Endeavor cambió. De repente estaba prestando atención. La expresión de All Might, la suya todavía estaba cerrada y tensa. ¿Cuál es su peculiaridad? Scarab no estaba segura de quién preguntó, pero vio la forma en que All Might se estremeció ante eso. Había historia allí. Eso es confidencial, dijo el comisionado. Se cree que está herido, sin embargo, no podemos estar seguros de ello. El único objetivo de esta operación es garantizar que comparezca ante la justicia.
Se espera que haya otros secuaces, pero no tenemos información sobre ellos en este momento. Esta vez. Hubo murmullos ante eso. No estaban contentos pero harían su trabajo. Además, puede que haya niños presentes, continuó el comisario entre murmullos. Eso trajo el silencio. A nadie le gustaban los villanos que tuvieran algo que ver con niños. Olmigt y Sir Nicteye no se sorprendieron, lo que significaba que ya lo sabían. Por supuesto que lo hicieron. Habían tenido la primera oportunidad con este villano. Scarab observó al héroe número 1. Él era fuerte pero, había resultado herido peleando con ese hombre, se dio cuenta. Había estado fuera de acción durante tanto tiempo que los medios se habían dado cuenta. ¿Qué tan malo fue? Si hay niños presentes, evacúelos pero continúe con la misión. Si se interponen en su camino, está autorizado a noquearlos. Esta no era una misión que iba a estar en los libros. ¿No crees que pelearán? Alguien preguntó. La máscara del comisario desapareció por un instante. No estamos seguros. La máscara del comisionado podría haberse caído, pero Olmigt parecía realmente devastado por la noticia. A Scarab no le gustó la implicación. La mayoría de sus colegas pensaban que los niños estarían presentes debido al tráfico de niños. La reacción de Olmigt contó una historia diferente. Los niños estaban presentes por una razón, y si iban a interponerse en el camino, eran leales al villano. Se les podía lavar el cerebro, pero eso apenas importaba en medio de una misión. ¿Cuál es el diseño? Preguntó Endeavour, descartando el tema. Pasaría por niños si le pareciera bien. Es un edificio alto, dijo el comisionado, y un esquema reemplazó las imágenes. Hay un bar público en el primer piso y una unidad residencial en el piso de arriba. Hay otro espacio para oficinas en el edificio y la planta baja son tiendas comerciales. Se cree que el objetivo reside en la unidad residencial. ¿Es ese el único apartamento en el edificio? Se hizo la pregunta. Sí. Se reconvirtió de un espacio de hotel adjunto al bar, explicó el comisario. Habían hecho sus deberes para esta misión. Apareció otro esquema, esta vez mostrando la distribución de la zona residencial. Se destacaron varias salas. Estas son sus áreas objetivo. Cada habitación estaba etiquetada con un número y en un costado aparecían los equipos que debían ir allí. Cada equipo estaba encabezado por alguien entre los 10 primeros. Otros equipos asegurarán el bar y los otros pisos del edificio. No podemos darnos el lujo de dejar que este hombre se escape. Todos asintieron, pero Scarab se dio cuenta de que no entendían. Los héroes realizarían su trabajo, pero incluso cuando el comisionado encargó la misión él mismo, no apreciaron lo peligroso que era el hombre. Buscó su nombre en las listas de los equipos y se sorprendió al ver su nombre con Olmigt. Probablemente fue algún tipo de gesto, dándole la oportunidad de ver al hombre al que estaba encubriendo. Ella casi resopló. Ese tipo de cosas eran para héroes diurnos. Ella no necesitaba saberlo. Ella sabía que él era malo. Sabía que él era peor que Toxic Chainsaw, nada más era realmente importante. Excepto por el hecho de que ahora estaba libre. Eso fue importante. Los puños formados en la mano de Olmigt. Scarab podía saber, con solo mirarlo, que si el objetivo no estaba en su área, el héroe número 1 simplemente iría a otra área hasta encontrar el objetivo. Por alguna razón, esto era personal. Ella solo esperaba que él mantuviera la cabeza. Ted, Capitán Saitsu, esto es una sorpresa, dijo All for One mientras contestaba su teléfono. Tienes que salir, dijo el hombre lacónicamente. Se avecina una redada. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Isashi. El capitán no lo habría llamado a menos que estuviera seguro. En el mejor de los casos, un par de horas. Ya están bajando, explicó. Instantáneamente la mente de All for One hizo cálculos. Incluso en un vuelo charter todavía estarían media hora en el aire, luego tendrían que reunirse en secreto, lo que tardaría otra hora y no tenían mucho tiempo pero había algo. Dirección. El de mando. Tenía múltiples activos aquí en Tsu, sería mejor saber si todos estaban comprometidos.
El capitán le dio uno. All for One no era un hombre que dijera palabrotas, pero tenía ganas de hacerlo. Alguien lo había vendido. Sin embargo, no fue tan malo como podría haber sido. Iban tras su dirección residencial, no hacia las instalaciones del Dr. Garaki. Venían hacia Izuku. Gracias, le dijo a su sirviente. Hiciste bien en contactarme, añadió. Sintió que el hombre asentía al otro lado de la línea. El capitán era así. ¿Quién les dio la información? La corredora Huin fue capturada. Intercambió información sobre tu ubicación a cambio de su libertad. All for One tembló. Sus manos formaron puños y se tomó varios momentos preciosos para calmarse. Mencionó a mi hijo. Ella lo hizo, señor. Eso fue suficiente para que viera rojo, pero apreció que el capitán Saitsu estuviera informando esto con calma. Excepto que, ahora que lo sabía, tenía que moverse. Huin pagaría por su traición. Pero no todavía. Ahora no. Haré arreglos para tu fa. No, señor, interrumpió el capitán Saitsu. Ya he hecho los arreglos. All for One respiró hondo. Muy bien. Entonces te agradezco tu servicio, mi viejo amigo. Ha sido un honor, respondió el capitán. No había ningún indicio de mentira. All for One sabía que no lo habría. Saitsu había sido uno de sus agentes durante muchos años. Uno de sus mejores. Que estuviera perdiendo a Saitsu junto con esto era otro golpe. Huin iba a pagarlo caro. Hagan lo que puedan y sepan que siempre tendrán mi apoyo, dijo All for One. Como siempre tendrás el mío. El capitán cortó la llamada. Isashi respiró hondo, planeando mentalmente lo que tenía que pasar ahora. Izuku y sus libros necesitaban ser trasladados. Kurohiri y Tomura los seguirían con cualquier evidencia de su condición. La casa segura en Isai debe estar lo suficientemente cerca como punto de parada, pero lo suficientemente lejos como para evitar la atención. Entonces vería a dónde iban a continuación. Hizo una secuencia en su teléfono. Envió un mensaje predeterminado a Kurohiri, Garaki y Gigantomachia. Era tiempo de moverse. Ted, Izuku, llamó Kurohiri al chico con urgencia. ¿Sí? Afortunadamente, el grito provino de su habitación. Tenemos que irnos, dijo el hombre brumoso lo suficientemente alto como para ser escuchado mientras se dirigía a la habitación de Izuku. ¿Qué quieres decir? Exigió Izuku, apareciendo en la puerta. Los héroes nos han encontrado, explicó Kurohiri. Tomura ya estaba agarrando cosas. Estaba jugando en el bar cuando llegó el mensaje de All for One. Izuku palideció ante la noticia y miró a su alrededor frenéticamente. Tenemos unos minutos, le aseguró Kurohiri. Pero debemos irnos en 5 minutos, explicó. Empaca lo que puedas, incluidos tus cuadernos. Vio a Izuku tragar saliva y luego asentir. Tenían un poco más de 5 minutos, pero Kurohiri sabía que sacar a Izuku era mucho más importante que sacar su equipo. Volveré entonces, dijo Kurohiri mientras avanzaba por el pasillo. Tenía que asegurarse de que los pocos objetos personales de Sensei fueran retirados, así como todos los medicamentos. Estarían dejando pruebas, pero no tantas. Ted, Izuku se obligó a respirar profundamente cuando Kurohiri se fue. Se volvió y miró su habitación. ¿Qué necesitaba? La última vez que esto sucedió solo tenía su pijama y sus cuadernos. Esta vez tuvo la oportunidad de llevarse algunos artículos. En su armario había un bolso grande. Lo agarró y lo puso sobre su cama. Luego tomó sus cuadernos y los puso en el fondo. Tuvo cuidado de no doblar las mantas a pesar de moverse rápidamente. Sus libros escolares fueron los siguientes. Kurohiri ya le había conseguido los libros del próximo año. Solo empacó los libros de trabajo que tenía, dejando los cuadernos en blanco en el estante. La computadora de su escuela entró al igual que sus lápices. Izuku luego miró a su alrededor. ¿Qué más necesitaba? No había mucho a lo que estuviera apegado. Se puso algo de ropa y la arrojó al azar antes de que Izuku se congelara. Los bebés de Mei. No estaba seguro de si podrían volver a unirse a ella, pero no podía dejarlos.
Metió uno en su bolso y el segundo, el que había pedido, rápidamente se quitó la camisa y se la puso. Hacía frío, pero una vez que se puso la camisa volvió a estar caliente. El botón de activación bajaba por su brazo con una cuerda para poder activar la luz en cualquier momento. Esta sería una buena prueba. Debería haber aceptado su oferta de tener un bebé que pudiera ser una trampa explosiva en su puerta. Eso les estaría bien merecido a los héroes. Izuku, ¿estás listo? La voz de Kurohiri llegó desde la puerta. Miró y vio al hombre brumoso esperando allí. Fue a su cama y cerró la cremallera de la bolsa. Estoy listo, dijo Izuku. Aunque, no estaba seguro de lo que podía decir. Kurohiri se acercó a él y puso una mano sobre su hombro para consolarlo. Tenemos que trabajar juntos en estos momentos, Izuku, dijo. Y llegará un momento en que no necesitaremos correr, añadió. Izuku sonrió ante eso. Sabía lo que estaba insinuando el hombre brumoso. Cuando él y Tomura fueran mayores, podrían pelear. Pero no todavía. Ahora no. Él asintió. Estoy listo, repitió, mirando alrededor de la habitación una vez más mientras levantaba su bolso. ¿Tienes todo lo que quieres? Kurohiri pidió confirmación. Sí. Ante eso, la puerta warp se abrió y sus ojos amarillos miraron a Izuku. El chico pasó a través de él sin mirar atrás y Kurohiri se reformó en la habitación de Izuku. Ese fue uno. Tenía que atrapar a Tomura de vez en cuando los héroes encontrarían solo el vacío. Y eso era todo lo que se merecían. Capítulo 13. Incipiente 13. El novato del dragón del emperador 13 All for One jadeó mientras estaba de pie en el techo del edificio. En momentos como este sabía cuánto le quedaba por recuperar. El Dr. Garaki le había fabricado un sistema de soporte vital portátil pero no era eficiente. No era pequeño y era pesado. No le molestaba, porque era fuerte, pero para un hombre menor, no sería portátil. Apenas le daba suficiente oxígeno, por lo que constantemente sentía que estaba al borde de la asfixia. No fue una sensación agradable. Podía reunirse con personas que lo usaran, pero ese era el límite. La sensación de asfixia solo aumentaba cada vez que ponía tensión en su cuerpo. Como ahora, cuando estaba reuniendo varias peculiaridades. Incluso con todas las drogas adicionales que el doctor estaba usando con él, esto simplemente no era lo suficientemente bueno. Kurohiri había llevado a Tomura e Izuku a la casa segura. A Garaki le habían dicho que no viniera y la mayor parte de la evidencia de su vida aquí había desaparecido. Los héroes atacarían un lugar vacío. Pero eso no fue suficiente. Ya era bastante malo que Jubin lo hubiera vendido, pero no les iba a dar ni siquiera una victoria vacía. Aspiró todo el aire que pudo. Caminata aérea, dijo el nombre de la peculiaridad mientras subía varios pasos para pararse sobre el techo. Se permitió concentrar su fuerza durante unos segundos, reuniéndola en su mano mientras formaba un puño alrededor de una escama verde que le había pedido a Izuku antes. Hecho esto, golpeó hacia abajo, golpeando el techo del edificio. Hubo un fuerte estrépito. El concreto se hizo añicos, grietas en forma de telaraña irradiaron de su puño. Por un momento hubo silencio, y luego los crujidos continuaron con el ruido resonando con fuerza. Kurohiri, All for One jadeó el nombre. Un portal apareció a su lado. Antes de atravesarlo, abrió el puño. Miró la balanza que tenía en la mano, aunque no podía verla correctamente, podía sentirla. Había perdido al original que Izuku le había dado en su pelea con All Might. Perdería este aquí. Fue simbólico. Y estaba seguro de que lo encontrarían. No sabía qué pensarían de ello, pero él lo sabría e Izuku lo sabría. Que los héroes le debían 2 veces a su hijo. 2 veces le habían quitado la sensación de seguridad a Izuku, y eso no se podía perdonar. Dejó caer la balanza antes de atravesar el portal. De vuelta en el edificio, las grietas continuaron y luego el edificio casi pareció temblar, antes de colapsar. La mayoría de los escombros fueron hacia adentro cuando la fuerza del golpe de All for One creó un agujero, pero algunos colapsaron hacia afuera. Grandes nubes de polvo se elevaron en el aire, oscureciendo la vista desde los edificios circundantes.
El sonido del hormigón cayendo continuó durante varios minutos antes de que se asentara, aunque no se podía ver nada ya que el polvo flotaba en el aire. Los héroes que se habían estado preparando para asaltar el edificio permanecieron donde estaban. Los más experimentados sabían lo que significaba. Otros simplemente se quedaron mirando. Olmig surgió de donde había estado esperando la señal. El grupo que iba a atacar con él lo siguió. A través del polvo miró fijamente los restos del edificio y extendió ambas manos hacia atrás antes de impulsarlas hacia adelante con un sonoro aplauso. Lo había apuntado ligeramente hacia arriba. Se produjo un vendaval cuando el aire se precipitó hacia el edificio derrumbado. Se llevó consigo el polvo que lo oscurecía y los héroes se quedaron mirando el montón de escombros. Olmig tembló. Sabía lo que significaba. Sabía cuál era el mensaje. Como siempre, All for One lo decía de la manera más desagradable posible. Sigo aquí. Fue una bastardización de su mensaje. Maldita sea. Él murmuró. Quería decir algo mucho más fuerte, pero no pudo. Aquí no. Ahora no. Mover. El grito vino detrás de él y alguien vestido de negro pasó rozándolo. Puede que haya supervivientes, fue la explicación. Yaji apretó los dientes antes de forzar su sonrisa característica en sus rasgos. All for One se había ido de aquí y no iban a poder seguirlo. Tenía un trabajo que hacer ahora. Ted, All for One se desplomó en una silla de espera. Jadeó en busca de aire. El Dr. Garaki corrió hacia él con un respirador en mano. Rápidamente se lo ató a Isashi, y el emperador del inframundo permaneció quieto por unos momentos mientras el oxígeno entraba en su sistema. No puedo pelear en eso, dijo. Intentaré rediseñarlo, prometió el doctor, pero All for One se dio cuenta de que no tenía idea de por dónde empezar. Tenemos los ojos puestos en los héroes, informó Kurohiri. Isashi asintió. ¿Dónde están Izuku y Tomura? Preguntó. Los tengo jugando juntos, informó Kurohiri. La Gigantomachia está con ellos. Bien. ¿Qué héroes aparecieron? Hubo un corto silencio. All for One activó su peculiaridad visual para ver que Kurohiri estaba mirando algo. Pensó que eran algunas pantallas, aunque no podía ver lo que había en ellas. Olmig está ahí, dijo. No he visto a Sir Nicteye, pero imagino que está con el personal de apoyo, dijo el hombre bromoso. Endeavor está con otro grupo, continuó Kurohiri. All for One podría haberse reído si hubiera tenido tiempo de sobra. Los héroes número 1 y 2 no se llevaban bien pero habían venido tras él. Vendrían tras Izuku. Aux también está presente, dijo el hombre bromoso. ¿Cuántos enviaron? Preguntó Kyudai. Bastantes, respondió Kurohiri antes de identificar varios grupos más. Cuantos más héroes identificaba, más claro quedaba que la comisión no estaba bromeando. Era gratificante que lo tomaran tan en serio, pero en otros aspectos resultaba molesto. No estaba en condiciones de luchar. Hoy, con el uso limitado de algunas peculiaridades, eso lo había dejado claro. Isashi le dio al doctor una mirada significativa. El hombre no mostró mucha reacción pero All for One sabía que lo había visto y sabía que Garaki sabría lo que significaba. Necesitaba más opciones de las que tenía actualmente. No han encontrado su investigación, dijo All for One en voz alta. Permanecerán aquí, pero se trasladarán lentamente a Yokohama, añadió. ¿Entonces es a dónde vas? Preguntó Kyudai. Sí, decidió All for One. Está cerca de All Might, comentó Kurohiri. Es por eso que no estará mirando, dijo All for One en voz baja. Podía decir que Kurohiri estaba escéptico sobre eso. Cada vez que me encontró, siempre fue en la región de Japón, explicó All for One, antes de sonreír. Además, ese imbécil no podría encontrarme ni siquiera si buscara. Siempre ha sido Sir Nicteye quien ha hecho ese trabajo, y sospecho que esa relación ha seguido su curso. Tanto Kurohiri como el doctor lo miraron pero no dio más detalles. Fue un sentimiento. Muy bien, Sensei. Mañana trasladaré a Tomura e Izuku. Luego me comunicaré con Hiran sobre los suministros. No.
No había lugar para malentendidos en el tono de All for One. ¿Sensei?, preguntó Kurohiri. All for One estaba ciego pero dirigió su cabeza hacia la puerta Warp con una sorprendente cantidad de fuerza. No se puede confiar en Hiran, afirmó fríamente. Entonces me pondré en contacto con él para que se eduque, corrigió el brumoso su anterior afirmación. Hazlo aquí, instruyó Isashi. Me imagino que vigilarán a Hiran, añadió, lo que fue suficiente para que Kurohiri supiera que el propio Hiran no había sido la filtración. Fue Huin, confirmó All for One. Sus sirvientes guardaron silencio, esperando sus instrucciones. Hay dos que quiero en Tokio, dijo All for One. Huin y Kachi, dijo los nombres mientras pensaba. Había riesgos en todos los caminos a seguir, pero nunca dejaría que eso lo detuviera. Mueve a Tomura e Izuku mañana, y recógelos a ambos si puedes, instruyó Isashi a Kurohiri. Asegúrense de que los niños estén bien abastecidos e indíqueles que no salgan, añadió. Permaneceré aquí hasta que esos dos sean debidamente disciplinados, añadió. Le daré instrucciones a Gigantomachia para que le ayude, añadió. El hombre enorme sin duda desearía ayudar, pero eso chocaría con su deseo de proteger. Kurohiri asintió. Podría recoger a Huin ahora, indicó. Era su manera de decir que era probable que el traidor fuera trasladado antes de mañana. All for One lo pensó. Sería más fácil capturarla ahora, y tendría un mayor impacto en los héroes si su informante desapareciera con su incursión fallida. Pero eso significaría que lo más probable es que sea cercana a Izuku. No, mantendría alejado a su hijo. Hazlo, alteró su instrucción. Pero llévala a las instalaciones de Agaraki por una ruta indirecta. No necesitaba que sus otros bienes se vieran comprometidos. El hombre brumoso asintió. Se hará, Sensei, dijo. Ahora, Izuku y Tomura deben estar asustados. Que vengan a verme, dijo. Kurohiri asintió y se levantó de su posición. Las cámaras de vigilancia, que eran las cámaras de la ciudad de Tsu, todavía estaban encendidas, pero lo único que mostraban eran los héroes, y no había nada interesante en eso. Ted, sé que estás decepcionado, dijo Scarab mientras tomaba una posición cerca de All Might. El héroe número 1 se movió ligeramente, reconociendo su presencia. Estaba apartado del camino de los rescatistas, que revisaban los escombros. Habían tenido suerte. El hecho de que el edificio fuera principalmente espacio de oficinas los salvó ya que era fin de semana y no había mucha gente allí. Y más bien había sido de día, por lo que el bar no estaba abierto pero sí el distrito comercial de la planta baja y no habían logrado sacar a todos de allí. Habían estado limitando a la gente allí en preparación para la redada, pero... habría cadáveres. Sé que si él estuviera parado frente a ti ahora mismo, estarías balanceándote, continuó Scarab antes de suspirar. Pero no puedo evitar creer que hemos esquivado una bala, finalizó. All Might dejó escapar un suspiro. Él la miró y ella se sorprendió por lo intensa que era su mirada. Era como si estuviera evaluando algo. Probablemente tengas razón, dijo en voz baja. Tan suavemente que los demás no podían oírlo. Scarab se dio cuenta de que este no era realmente el tipo de conversación que deberían tener en público pero, al mismo tiempo, sabía que All Might no podía irse. Eso arruinaría la moral. Todos sabían que algo había salido mal para que el edificio colapsara, pero la presencia del héroe número 1, aunque no estuviera haciendo nada, les estaba ayudando a creer que todo estaría bien. Usaron Toxic Chainsaw para encubrir su existencia, susurró. Sé que tengo razón. Y eso asusta a todos, ella se estremeció. Me asusta que exista alguien así, dado que tiene que ser peor. Tus heridas confirman que está peor. El héroe número 1 se sobresaltó un poco. Él se sacudió pero no dijo nada. Relájate, dijo Scarab en voz baja. Solo me di cuenta porque nosotros, los héroes clandestinos, tenemos que ver lo que no queremos que se vea. Pero eso significa que sé que son malas noticias. Peores que cualquier cosa que el comisionado pudiera haber dicho. All Might asintió y luego volvió a mirar los esfuerzos de rescate. Si él estuviera aquí ahora mismo, como dices, estaría siendo Swin. El héroe número 1 resopló.
Digámoslo de esta manera, si pudiera eliminarlo, incluso si me costara la vida, sería barato. El mundo probablemente no lo creería, respondió Scarab de inmediato. Sabía el caos que sucedería si Olmigd muriera. El mundo está equivocado. No había ninguna duda en su voz. Ella respiró hondo. Entonces, si él estuviera aquí, ¿cuántos de nosotros estaríamos muertos ahora mismo? De nuevo el héroe número 1 se sobresaltó. Esta vez, no fue una sorpresa sino que demostró cuánto no quería pensar en esa posibilidad. Sacudió la cabeza. La mayoría de ustedes estarían muertos. No muchos tomaron en serio la sesión informativa. Y aquellos de ustedes que no estuvieran muertos, probablemente desearían estarlo. Olmigd levantó una mano e hizo un gesto hacia los escombros. Ese era un mensaje. No tenía que hacerlo. Simplemente escaparse lo habría dicho, pero él quería hacerlo. Probablemente quería asegurarse de que nos retrasáramos. ¿Un mensaje? Preguntó Escarabajo. Los villanos no dejaban mensajes al derrumbar edificios. Todavía estoy aquí, le dijo Olmigd. Eso es lo que está diciendo. No lo ves como un mensaje, pero te aseguro que eso es lo que está diciendo. Pudo ver el enlace al mensaje de Olmigd. Él siempre decía que todo estaría bien porque él estaba aquí. Si un villano decía que todavía estaba aquí entonces, ella se estremeció. ¿Qué tan poderoso es él? Has determinado que estoy herido, murmuró Olmigd. Nadie más se ha enfrentado a mí por más de unos pocos golpes. Intercambiamos golpes durante al menos una hora, dijo. Scarab no quería pensar en eso. Pero apreció que el héroe número 1 le hubiera respondido honestamente. Algunos no pensaban que los héroes clandestinos se enfrentaran a personas peligrosas. Con la respuesta, Olmigd le estaba diciendo que sabía que ella se enfrentaba a personas igualmente peligrosas. No, él estaba diciendo que la respetaba, pero Scarab sabía que no podía enfrentarse a un villano tan fuerte. Tenía la sensación de que ni siquiera Endeavor podía hacerlo. Solo Olmigd podría hacerlo. Y este villano lo había herido. El héroe número 1 suspiró suavemente. La exhalación fue tenue, de modo que cualquiera que estuviera mirando pensaría que había respirado profundamente. Solo quiero estar seguro de que se ha ido. Su voz era tan suave que Scarab casi no estaba segura de haber escuchado las palabras, pero asintió en respuesta. Tú y yo los dos, respondió ella. Ella lo dijo en serio. Si este villano era peor que Toxic Chainsaw, entonces cada momento que estaba libre significaba más dolor para ellos. Significaba que estaba corrompiendo a la sociedad. Pero miró las ruinas del edificio. Ella era buena. Ella era una heroína con mucha experiencia, pero no tenía idea de cómo luchar contra eso. Que te mejores pronto, le dijo a Olmigd. Lo necesitaban. Scarab esperaba saber cuánto y pensó que, al menos en un nivel, el héroe número 1 lo sabía, pero al mismo tiempo, haría lo que pensaba que era su deber, sin importar el costo para él mismo. Hubo momentos en que odiaba a los héroes diurnos. Ahora era uno de ellos. Pero no había nada que ella pudiera hacer. Capítulo 14. Incipiente 14. El novato del dragón del emperador 14. Con tantos héroes presentes, la limpieza avanzaba rápidamente. Endeavor y algunos de los héroes más orientados al combate se habían ido. En realidad, eso fue lo mejor. Si los medios se enteraran de tantas personas reunidas, fuera de sus áreas habituales, en un edificio derrumbado en Tsu-Mie, habría preguntas que ninguna cantidad de información podría cubrir. La presencia de Olmigd aquí podría retratarse como una historia edificante. Que había estado aquí de propina, de vacaciones o simplemente queriendo mostrar su presencia nuevamente. La gente no cuestionó su buena suerte de tener al héroe número 1 del país en el lugar de su desastre. Y Toshinori sabía esto, por eso estaba apartado del camino de los trabajadores, pero aún así era visible. De vez en cuando ayudaba, moviendo algunos de los pedazos de escombros más grandes para permitirles excavar más rápido. Los héroes con habilidades de escaneo habían declarado que había algunos supervivientes, pero también habían dejado claro que la mayoría había muerto. Estaba dirigiendo todo lo que podía la investigación de lo sucedido.
Fue bastante obvio. De alguna manera, All for One sabía que vendrían y había tomado medidas para encubrir su presencia. Pero la pregunta seguía siendo cómo lo supo. No estaban seguros de eso. Y estaba seguro de que habría pruebas en el edificio sobre su vida. Mirai estaba ansiosa por alcanzar ese nivel. Quería saber si podían determinar qué tan herido estaba All for One. Algunos dirían que, dada la destrucción, tenía que haber sanado, pero Sir Nicteye lo sabía mejor. All for One tenía muchos sirvientes. Era posible que uno de ellos hubiera hecho esto en un esfuerzo por ocultar a su maestro. Todavía no lo sabían y él no quería sacar conclusiones. Sin embargo, estaba preocupado por una cosa. Antes de comenzar la excavación en gran escala, había logrado que los forenses barrieran los escombros. Había sucedido mientras los escáneres revisaban el sitio, por lo que no había costado mucho tiempo. Uno de los miembros del equipo forense había encontrado algo. Una pequeña escala verde en una cuerda. Era exactamente igual al que se había encontrado en el otro sitio. Verde iridiscente y brillante que parecía brillar. Sabía lo que significaba. Había un mensaje allí, pero Sir Nicteye no estaba seguro de cuál era. No exactamente. Para entender eso, tenía que saber si venía de All for One o de uno de sus sirvientes. Y para saber eso, tendría que preguntárselo a Toshinori. Esa fue una conversación que no iba a salir bien. Él lo sabía. Ya había sentido la ira del héroe número 1 hacia él con la información de que All for One todavía estaba vivo. Pero ¿qué era exactamente lo que debía decirle a Toshinori? El hombre que has estado persiguiendo durante años, el hombre que mató a tu mentor, el hombre cuyo cerebro te rasparon de debajo de las uñas, el hombre que te arrancó los pulmones, el estómago y los intestinos, sigue vivo. Podría haberle dicho eso a Yagi y luego verse a sí mismo conduciendo hacia la muerte, incluso antes de lo que había visto en su visión. Él no estaba haciendo eso. No, en lugar de eso, algún corredor estúpido lo había hecho por él y el comisionado simplemente se encogió de hombros y desestimó todo el asunto. Esto le costaría dinero al comisario, pero todavía no. Tenían que pasar hoy. Se dio la vuelta y se guardó la bolsa de pruebas en el bolsillo. Lo mejor era terminar con esto de una vez. Ted, mi pequeño dragón, saludó a All for One a su hijo cuando Kurohiri lo entregó. Izuku corrió hacia él e inmediatamente se sentó a su lado. Isashi extendió la mano para acariciar el cabello de su hijo. El gesto fue reconfortante para ambos, aunque sintió que su hijo cambiaba el color de su cabello. Decidió no comentar al respecto. Se sentaron juntos por unos momentos. All for One disfrutó sintiendo la peculiaridad y presencia única que era su hijo. Más bien pensó que a su peculiaridad también le gustaba sentir a Izuku. ¿Kurohiri borró tu teléfono?, preguntó finalmente. Sintió que Izuku asentía. Perdí algunos contactos, dijo con tristeza. Oh, ¿a quién perdiste? Sintió a Izuku tragar, como si estuviera tratando de no llorar. Himiko, dijo. A Isashi le tomó un momento recordar quién era Himiko, y luego recordó que su hijo se había hecho amigo de la chica en Niigata. ¿Sigues en contacto con ella? Él estaba sorprendido. Izuku asintió. Pero ahora no puedo encontrar sus datos de contacto. Y Himiko no hace Lifebook, se quejó. Acarició el cabello de Izuku en lugar de decir algo como pensaba. No tenía idea de que Izuku todavía estaba en contacto con Himiko. ¿Con quién más podría estar en contacto? ¿Huin podría haberlos rastreado a través de Izuku? No, eso estaba destinado a ser imposible. Izuku tenía un teléfono oscuro. Debería haber sido seguro. ¿Te mantienes en contacto con los demás? Izuku se dio cuenta de que la pregunta era extraña. Solo Himiko, dijo, sacudiendo la cabeza. Nadie de Saitama, le dijo a su padre, porque Itoshi se mudó aquí. All for One acarició la cabeza de su hijo para hacerle saber que lo había oído. Tendría que hacerle a Huin una o dos preguntas mientras ella todavía fuera capaz de responderlas. ¿Puedo enviarles un mensaje a Itoshi y Ochako?, preguntó Izuku. Eso iba a ser un problema. Todavía no, dijo All for One con tristeza.
Confiaba en que Kurohiri habría desactivado varias funciones en el teléfono de su hijo. También confiaba en que Izuku fuera lo suficientemente inteligente como para saber cómo sortear eso. No quería confiscar el teléfono de su hijo. Al menos no todavía. Los teléfonos oscuros no eran exactamente raros, pero solo había unas pocas razones, y ninguna era legítima para que Izuku tuviera uno. Sin embargo, sí significaba que Kurohiri podía apagar su recepción, sin dejar de mantenerla en las redes y, por el momento, eso era lo mejor. Tenemos que asegurarnos de que los héroes ya no miren, ¿y recuerdas lo que pasó después de mi pelea con All Might? ¿Estabas herido? Preguntó Izuku. Lo estaba, pero quería decir algo sobre ti, dijo Hisashi suavemente, tratando de hacer que Izuku lo supiera. Lo descubriste cuando hablé con el capitán de policía, ofreció una pista. Sintió temblar a Izuku y deliberadamente acarició con su mano los rizos de Izuku en el consuelo que podía ofrecer. Me estaban buscando, susurró Izuku. Lo estaban. Había un detective buscándote. Por eso no puedes contactar a tus amigos, mi pequeño dragón. No creo que le dijeran a nadie dónde estabas, All for One se apresuró a tranquilizar a su hijo. Pero sí creo que la policía les quitaría la información. ¿Qué quieres decir? Tu teléfono es especial, mi pequeño dragón. Está diseñado para ser imposible de rastrear, pero los teléfonos de tus amigos no lo son. La policía podría rastrearte a través de ellos. No los dejaron. No creo que Ochako y Toshi te traicionen, dijo All for One. Sabía que Toshi no lo haría. Pero no creo que supieran cómo evitar que rastreen sus teléfonos. No sería su culpa. Eso calmó a Izuku. Era leal a sus amigos pero era más leal a él. Esa era una situación aceptable para un niño de 10 años. Es por eso que Kurohiri tuvo que borrar tu teléfono y por qué no puedes enviar mensajes a Ochako y Toshi todavía. Te avisaré cuando puedas. Mi pequeño dragón, en este caso los héroes no nos encontraron por teléfono y no sé si te están buscando pero es mejor estar seguro. ¿Cómo nos encontraron? Preguntó Izuku. Su voz era pequeña y Hisashi recordó que a pesar de su aparente madurez, su hijo todavía tenía solo 10 años. Casi 11 pero aún muy joven. Alguien me traicionó, dijo. ¿Cómo ese ministro? Preguntó Izuku. Lo mismo, coincidió All for One con su hijo. El ministro no le ha dicho a nadie que estoy vivo. Este individuo les dijo a los héroes exactamente dónde encontrarnos. Y dicho individuo estaba pagando el precio por eso. ¿Los castigarás? Había tantas maneras en que quería responder esa pregunta. Se les recordará que no les conviene ir en contra de mis deseos, respondió. Eso pareció calmar a Izuku. Sintió que su hijo se inclinaba hacia él y se sintió complacido. Pasaron los minutos pero All for One no se atrevió a romper el silencio. Fue Izuku quien habló. Papá, ¿por qué peleaste contra All Might? ¿Qué quieres decir, mi pequeño dragón? Preguntó todos para uno. Cuando él vino, ¿no pudiste haber huido? ¿Por qué peleaste con él? Era una pregunta que había estado esperando durante un tiempo, pero era una pregunta que no tenía respuesta tan fácil. Probablemente podría haberse escapado si lo hubiera deseado, pero no lo hizo. Estaba seguro de que podía ganar. ¿Cómo le explicó eso a Izuku? Decidió contarle sobre All Might de la misma manera que le había contado a Tomura. ¿Sabes cuál es la peculiaridad de All Might? Le preguntó a Izuku. No, nadie lo hace. Él no responde la pregunta cuando se le pregunta, le dijo Izuku de inmediato. Sé cómo se llama, dijo Hisashi. ¿Tú haces? La sorpresa de Izuku fue obvia. All for One acarició los rizos de su hijo varias veces antes de responder. Sí. Después de todo, se lo di. Sintió la sacudida de sorpresa de Izuku. No directamente, mi pequeño dragón, pero yo creé esa peculiaridad. Hace muchos años viví con mi hermano, comenzó explicando. Podía decir que Izuku estaba escuchando por la forma en que se sentó. Entonces solo el 20% de la población tenía peculiaridades. Eso podría ser exagerar un poco la verdad, pero ayudaría a Izuku a comprender la situación.
Aquellos que no tenían peculiaridades, no les gustaban aquellos con peculiaridades y estallaron peleas. Mi hermano era débil y enfermizo. Quería protegerlo, pero como tenía una peculiaridad, tuve que luchar, solo para mantenerme a salvo. Pero quería ayudarlo. Lo amaba. Tu tío también te habría amado. Entonces, ¿qué pasó? Preguntó Izuku suavemente. Finalmente, en un esfuerzo por ayudar a mi hermano a fortalecerse, le di una peculiaridad. Solo una simple. Una pequeña. Era una peculiaridad de acumulación. Estaba destinada a ayudar, pero no fue así. Se volvió contra mí. Izuku. Y desconocido para todos nosotros, mi hermano en realidad tenía una peculiaridad. Izuku no dijo nada. All for One no estaba seguro de lo que su hijo podía decir, así que los dejó sentarse en silencio por unos momentos antes de continuar. La peculiaridad de mi hermano le permitió transmitir su peculiaridad, y lo hizo. Pero con ella transmitió la peculiaridad de almacenamiento y los dos se fusionaron para convertirse en una nueva peculiaridad llamada Uno para Todos. Entonces esa es la peculiaridad de All Might. Izuku juntó las piezas rápidamente. Lo es, mi pequeño dragón. All Might es el octavo poseedor de la peculiaridad, y se ha vuelto muy fuerte a lo largo de los años. He intentado recuperarla varias veces, dijo, pero siempre se me ha escapado. Dedos. No quería pelear contra All Might, mi pequeño dragón, solo quiero recuperar su peculiaridad. Es lo último en este mundo que fueron mis hermanos, y lo quiero de vuelta. Izuku asintió ante eso. ¿No podrías aceptarlo? Me encantaría hacer eso, mi pequeño dragón, pero a pesar de que toqué a All Might en la batalla, su peculiaridad no es algo que pueda aceptar. La peculiaridad de mi hermano solo puede transmitirse voluntariamente. No se puede tomar por la fuerza. Y todo tal vez no me lo dé. Quizás pueda soportarlo, ofreció Izuku. Tal vez puedas, mi pequeño dragón, asintió Isashi. No tenía esperanzas, pero permitiría que Izuku lo intentara. Si funcionara, sería un resultado inesperadamente agradable. Aunque, no podía aceptar la peculiaridad de Izuku, pero había heredado Izuku algo más de su hermano que solo eso. Podría revelar su peculiaridad. Ese fue un pensamiento para otro día. Como ves, es difícil para mí luchar contra All Might, porque no quiero matarlo. Esa decisión estaba bajo revisión. Le gustaría recuperar la peculiaridad de su hermano, pero, si las cosas empeoraban, All Might moriría con ello. Pero, Izuku no completó la frase. ¿Mi pequeño dragón? Preguntó All for One. Tomura quiere matar a All Might, señaló su hijo. Él no quiere recuperar el don. Oh, había un golpe sutil allí, que Tomura nunca vería la importancia de las peculiaridades, como lo hacían. Isashi sabía que su hijo ni siquiera estaba consciente de que había dado el golpe, pero podía verlo. Fue divertido. Entre tú y yo, mi pequeño dragón, no creo que Tomura pueda hacerlo. No sin mucha ayuda, añadió. Tenía la intención de brindar algo de ayuda, pero no la suficiente. Al menos, no sería suficiente hasta que decidiera lo que quería hacer. Había pasado más de un año desde que se lesionó, pero aún tenía que tomar una decisión sobre All Might. Había momentos en los que quería que el hombre estuviera destrozado y sangrando ante él, al diablo con la peculiaridad de su hermano. Pero hubo momentos en los que simplemente no pudo hacer eso. Se había preguntado si de alguna manera podría lograr que Izuku fuera el sucesor de All Might, pero estaba igualmente seguro de que ni siquiera ese bufón sería tan idealista. El héroe número 1 encontraría la identidad de Izuku y luego, sin duda, lo arrojaría de regreso a su madre, en la oscuridad, mientras pensaba que había hecho lo mejor que podía. Izuku se rió ante su anuncio. No fue alivio, solo diversión, y no fue interesante. No creía que su hijo estuviera lo suficientemente avanzado como para poder hablar de la muerte sin sentir arrepentimiento que algo andaba mal. ¿Qué puede hacer uno para todos? Preguntó Izuku antes de que All for One pudiera pensar más en el potencial de su hijo. Esa es una pregunta interesante. Solo he visto a All Might usar su aspecto de fuerza, pero los usuarios anteriores tenían sus propias peculiaridades que usaban con él.
¿Qué eran? Izuku definitivamente estaba ansioso por aprender. Creo que dejaré esos detalles para otro día, le dijo a su hijo. Pero quiero saber. Se quejó Izuku. Y te lo diré, mi pequeño dragón, pero no tienes que ir a practicar con Gigantomachia. Por un momento pensó que Izuku podría objetar, pero luego sintió que su hijo saltaba. No podía ver la sonrisa emocionada pero podía sentirla. ¿Incluso ahora? Preguntó Izuku. All for One se preguntó por un segundo qué quería decir su hijo, pero luego se dio cuenta de que Izuku se refería a su reubicación. Sobre todo ahora, confirmó. Tomura e Izuku habían sido trasladados a Yokohama. Todavía estaba en Tsu, atando cabos sueltos. Su horario fue interrumpido, especialmente porque Izuku no iba a la escuela. Quería establecer una cierta sensación de normalidad lo más rápido posible. Ve y practica, añadió, mostrando una peculiaridad. Izuku lo tomó. Recordó los términos de Gigantomachia y, aunque en realidad no tomó ninguna peculiaridad del enorme hombre, sí la imitó al comienzo de cada una de sus sesiones de práctica. Si tenía una peculiaridad para esa sesión de práctica, se la quitó de antemano. Izuku no preguntó qué hacía la peculiaridad. Eso fue parte de su entrenamiento. Tenía que resolverlo por sí mismo. La peculiaridad de hoy era útil e inútil, dependiendo de cómo se usara. Era una peculiaridad del sensor muy pequeña que le permitiría a Izuku sentir cuando había personas a menos de 20 metros de él. Entonces le permitiría determinar si eran hostiles. Para Izuku, no estaba seguro de qué tan útil sería, porque su hijo le había explicado que podía sentir peculiaridades alejadas de él. Con las habilidades de su pequeño dragón para realizar peculiaridades a distancia, eso tenía sentido. Era otro uso para su peculiaridad, pero este ofrecía un poco más de información y podía sentir otros animales y personas sin peculiaridades. En el entrenamiento 1 a 1, no fue tan útil, pero sí una pelea en el mundo real. Pero All for One sabía que ahora había mejores peculiaridades de los sensores disponibles. Había tenido durante casi 80 años y tenía intención de conservarlo, pero no era reacio a las actualizaciones. Continúa, dijo All for One una vez que Izuku tuvo la peculiaridad. Sintió la sonrisa de su hijo. Te quiero papá. Dijo Izuku antes de correr hacia la sala de entrenamiento. Sin duda, Gigantomachi estaba esperando. All for One se sentó por unos momentos más, asegurándose de que su hijo se hubiera ido. Parecía que tenía algunas preguntas más para Huin. Ella se había mostrado reacia a responderle antes, pero estaba seguro de que ya habría cambiado de opinión. Solo tenía que preguntar. Capítulo 15. Incipiente 15. El novato del dragón del emperador 15. Gracias, Kurohiri, dijo All for One mientras su sirviente dejaba la entrega en la habitación. Gigantomachia se apresuró a agarrarlo. Por favor, regresa con Tomura e Izuku. No deseo que los niños estén solos por mucho tiempo, agregó la instrucción. Por supuesto, Sensei, respondió el hombre brumoso antes de desaparecer. La entrega gimió. Todos para uno chasqueó. Oh, vamos, Koichi, realmente no creías que esto no sucedería, ¿verdad? Estaba sentado al fondo de la habitación, cubierto de sombras, de modo que incluso cuando Koichi miraba hacia la oscuridad, el hombre no podía verlo. No les he dicho nada, dijo Koichi desesperadamente, luchando contra el agarre de Gigantomachia. El hombre enorme no se movió ni un milímetro. Soy consciente de eso, dijo Isashi suavemente. Detectó el momento de esperanza que Koichi sentía por su declaración. Pero igualmente no me has dicho nada, continuó All for One. En realidad, no se esperaba que aquellos a quienes dotaba de peculiaridades y que luego salían a la sociedad como sus agentes le informaran con frecuencia. Eso era demasiado peligroso y en muchos casos no necesitaba su información. Koichi como ministro de Educación fue útil para vigilar la política, no solo la educación y, por lo tanto, solo transmitía información cuando se solicitaba o cuando era necesario hacer algo específico. Básicamente sirvió como un agente durmiente, uno que podía activarse y desactivarse según surgiera la necesidad. No fue un papel oneroso. Ni siquiera era un papel peligroso.
Había otras formas en que All for One podía obtener la información que Koichi proporcionó, pero era un papel que Koichi había negado. No puedo, dijo Koichi. ¿Por qué no? Preguntó Hisashi, permitiendo que algún otro factor haya impactado la utilidad de Koichi. Eso había sucedido ocasionalmente. En raras ocasiones, uno de sus agentes era descubierto por otra persona, y si ese otro poder no eliminaba simplemente al agente, el chantaje era un proceso de rutina. De alguna manera podría perdonar a un agente que se encontrara en esa situación, pero al mismo tiempo debería haber sabido decírselo. No toleraba a los rivales. Sabía que esta vez no era el caso, pero había una cierta manera en que estas conversaciones se desarrollaban y él se apegaría al guión mientras le conviniera. No puedo, repitió Koichi. Has hecho, el ministro tragó. Redes de esclavos, asesinatos, experimentación humana, extorsión, no puedo. Esto no era un rival, era una objeción moral. All for One los odiaba. Parecía como si Koichi hubiera desarrollado conciencia. Y no muy selectivo, dado que nunca había tenido que cometer ninguno de los delitos enumerados. Las personas que realizaban esas tareas para él eran mucho más estables en sus elecciones morales. No veo el problema, comentó Hisashi. Ante eso, Koichi se quedó boquiabierto. Has cometido tantos crímenes. Has matado a tantos, objetó. No veo el problema, afirmó nuevamente All for One. No le he pedido que haga nada de eso, añadió. No tenía mucho sentido negar las acusaciones. Había cometido todos esos crímenes y muchos más. Solo eran crímenes si se los consideraba crímenes. Para él, eran simplemente oportunidades de negocio. Koichi jadeó. Los términos de nuestro acuerdo fueron muy claros, comentó Hisashi, ignorando la forma en que Koichi lo miraba boquiabierto. ¿De verdad el hombre no había pensado en nada? Tu apoyo, a cambio de tu peculiaridad. No sabía que estaba apoyando a un monstruo. Koichi realmente mostró algo de espíritu. Por supuesto, el arrebato ofendió a Gigantomachia. El hombre grande gruñó y sacudió a Koichi con fuerza. Hisashi se dio cuenta de que su guardaespaldas quería ser más. Él hizo una mueca. No se puede ser tan ingenuo, dijo. Koichi jadeó de nuevo, tosiendo mientras intentaba respirar. Gigantomachia no había sido gentil. No les he dicho nada, gritó Koichi. Estaba empezando a ver la realidad. Sé que no lo has hecho. Has perdido los nervios, dijo All for One casi suavemente. Y no les vas a decir nada, añadió. Ante eso, los ojos de Koichi se abrieron como platos. Había estado mirando en la oscuridad, tratando de vislumbrarlo. No. No les diré nada. Sin embargo, no me dirás nada, señaló All for One. Supongo que podrías devolverme el instrumento de nuestro acuerdo. Koichi tardó un momento en darse cuenta de que estaba hablando Hisashi. El hombre tembló antes de asentir. Tómalo. ¿No tienes ningún problema en regresar a Kachi? Preguntó Hisashi. Tómalo. Por favor, tómalo. Suplicó el hombre. All for One permaneció en silencio por unos momentos. Siempre le sorprendió cómo personas supuestamente inteligentes podían ser tan deliberadamente estúpidas. Koichi sabía lo que iba a pasar. Sabía cuáles eran las consecuencias de su cambio de opinión y, sin embargo, de alguna manera se había convencido a sí mismo de que podía marcharse, que podía simplemente devolverle el don y eso sería todo. Hisashi no negó con la cabeza, pero estuvo cerca. En cierto modo, prefería tratar con otros villanos. Aquellos a los que tuvo que eliminar, y que sabían que vendría por ellos, hicieron las paces y lo aceptaron, o lucharon todo el camino. Pero no importa lo que decidieran, no se hacían ilusiones sobre lo que vendría. Sabían que la única forma de evitar la muerte era matarlo. No les sirvió de nada, pero al menos no se engañaron. Koichi Inokachi era un hombre inteligente. De lo contrario, no le habría ofrecido una peculiaridad. Pero de alguna manera y él no lo sabía. Fue una estupidez y estaba cansado de la farsa. Tráelo, ordenó All for One. Gigantomachia dio un paso adelante, empujando a Kachi hacia las sombras.
El hombre lo vislumbró brevemente antes de que la mano de Isashi se cerrara sobre su rostro y recuperara la peculiaridad. No fue gentil. Kachi cayó inconsciente inmediatamente. La peculiaridad volvió a invadirlo. Era una de esas extrañas peculiaridades que eran útiles pero inútiles. La peculiaridad que le había dado a Kachi se llamaba Taion y le permitía controlar la temperatura de su cuerpo a voluntad. Lo había aprendido cuando las peculiaridades eran nuevas, pensando que sería útil para evitar los sensores de temperatura. Y antes de que se volviera experto en otros medios de infiltración, había sido una peculiaridad muy útil para él, pero estaba feliz de dársela a Kachi a cambio de su lealtad. Ahora estaba de vuelta con él porque Kachi había perdido los nervios. Llévenlo al doctor como materia prima, instruyó All For One a Gigantomachia. Al menos Kachi le sería útil de esa manera. El hombre enorme asintió y retrocedió. Todos para uno suspiró. No había pensado que Kachi fuera tan débil, pero aparentemente el miedo convertía en idiotas incluso a los supuestamente inteligentes. Descartó el asunto. Al menos tenía otra peculiaridad con la que Izuku podía practicar, así que eso era algo. Y miró a su alrededor con su peculiaridad visual. Ya era hora de irse. Sir Nicteye se sentó frente a Olmigt en la mesa. Estaban en una comisaría, en una de las salas de interrogatorios. Tenía la sensación de que su jefe había elegido esta habitación porque estaba insonorizada. Realmente esperaba que los instrumentos de grabación estuvieran apagados y que no hubiera nadie detrás de la pared de un solo sentido, pero con la mirada furiosa que Yagi le estaba dando, sabía que no tenía sentido comprobarlo. La escala verde que habían encontrado los forenses estaba en el medio de la mesa. ¿All For One tenía una peculiaridad que le daba escamas? Preguntó Mirai, decidiendo ignorar la tensión. Sabía lo que Toshinori quería discutir y, francamente, localizar al villano era más importante teniendo una rabieta que todavía estaba vivo. Vio temblar al héroe número 1. No, fue la respuesta muy breve. Internamente, Sir Nicteye suspiró. Yagi iba a ser difícil con esto. ¿De qué le habría servido saber que All For One podría haber sobrevivido durante su recuperación? Una recuperación que todavía estaba en curso y que probablemente nunca terminaría. Lo habría distraído. Lo habría estresado y eso habría sido contraproducente. Además, todavía no había pruebas absolutas de que All For One fuera funcional. El hombre no había sido el principal villano del mundo porque tuviera subordinados incompetentes. Este podría ser el resultado de su trabajo. Anteriormente se encontró una escala similar, señaló Mirai. Él no usa joyas. Conciso y en tiempo presente. No es bueno. Mirai miró a su jefe y lo miró fijamente a los ojos. Olmigt podía resultar intimidante, pero Sasaki estaba acostumbrado a él. Interesante, dijo claramente Sir Nicteye. Este fue encontrado en el edificio demolido. Otro fue encontrado en el lugar de la batalla. Si no llevaba joyas o tenía una peculiaridad que le daba escamas, entonces es seguro concluir que este proviene de un subordinado. Un hombre muy cercano subordinado. También significa que no podemos estar seguros de que haya destruido el edificio, añadió Mirai con fuerza. Eso, al menos, penetró ligeramente. Se dio cuenta por la forma en que Olmigt se movió. No importa lo que pensara el héroe número 1, no estaba garantizado que All For One hubiera destruido el edificio. De hecho, era muy posible que fuera un subordinado, uno que estuviera tratando de cubrir sus huellas y tal vez hacer que pareciera que All For One estaba vivo más sano que él. Había multitud de razones para ello. No debería tener que dar más detalles sobre ellos. El estilo era suyo, señaló Yagi. Mirai asintió. No tenía sentido negarlo. Destruiste su cerebro, dijo en cambio. Hemos utilizado las mejores peculiaridades curativas para usted y aún está herido, y es muy afortunado que los humanos tengan 2 pulmones y puedan vivir sin estómago y partes de sus intestinos. Pero los humanos no pueden vivir sin su cerebro, señaló. Razonablemente. Le gustara o no, Olmigt tuvo que reconocer ese hecho. El héroe número 1 todavía me miraba fijamente. Me dijiste que se había ido. Que estaba muerto, señaló.
Porque eso es lo que creíamos, respondió Sir Nicteye, restando importancia a la situación. La forma en que se movía la cabeza de Toshinori le dijo que no se lo creía. ¿Lo creíste sin su cuerpo, con evidencia de que sus seguidores se lo habían llevado? Yaji cuestionó venenosamente. Si los fanáticos de All Might lo vieran ahora, nunca creerían que es el héroe número 1. Mirai se sentó por un momento. Realmente no quería admitir que el comisario le había mentido. Después de todo, ese era su trabajo. Descubrir las mentiras que otros les decían para presentar pruebas reales y claras. Pero tal vez sería lo mejor en esta situación. Después de todo, los héroes debían poder confiar en la comisión. Pensé que él era, la puerta se abrió de golpe y los dos héroes se pusieron en guardia al instante. En el caso de All Might, la silla en la que estaba sentado salió volando hacia atrás, golpeando la pared y rompiéndose en el revestimiento de concreto mientras se lanzaba a una posición de pelea. Allí estaba un policía desaliñado, con los ojos muy abiertos en la recepción. Jadearon un par de veces pero lograron permanecer de pie al ver al héroe número 1 listo para luchar contra ellos. Yaji rápidamente abandonó su postura y puso una sonrisa en su rostro. ¿Qué es? Preguntó. El oficial jadeó y respiró hondo. Él correría con esta noticia. Huin ha escapado, logró pronunciar las palabras. Sir Nicteye vio a All Might entrar en el personaje. Yaji soltó una carcajada. Entonces simplemente la recapturaremos, le dijo al oficial. Mientras el hombre todavía estaba jadeando por aire, Mirai vio la forma en que el hombre se tranquilizó ante la declaración. Vamos, ordenó All Might, mirándolo. Mirai interpretó la mirada. Le dijo que no habían terminado aquí. Él asintió y no hubo nada más que decir. Por ahora. Ted, Yakuni estaba junto a Daruma Ujiko, mirando los 5 tubos que estaba a cargo. Algo pequeño crecía en cada uno de ellos. Él estaba y estaba más que emocionado. Cuando Daruma dijo que pediría permiso para intentar la clonación para copiar peculiaridades, esperaba que el patrocinador de Ujiko tardara mucho en aceptar. Pero quienesquiera que fueran, el acuerdo fue rápido. Y estuvo acompañada de la promesa más escandalosa que jamás había oído. 5 copias de una peculiaridad, y si lo hacía bien, una de esas copias era para él. No tenía idea de cuál sería el método de transferencia, pero Daruma simplemente se encogió de hombros y dijo que su patrocinador se encargaría de eso. El hombre ni siquiera lo había cuestionado y eso le había hecho saber a Yakuni que quienquiera que fuera ese patrocinador, podía transferir peculiaridades. Daruma lo había mirado divertido en esa conversación y luego le pidió que dijera por qué pensaba que habían estado copiando peculiaridades, si no era para transferírselas a alguien. Yakuni tuvo que admitir que no había tenido una respuesta para eso. Este tipo de clonación es simple, dijo Ujiko. Teníamos material genético, explicó. Yakuni asintió. Ahora entendía mucho más sobre la teoría que antes. Se tomó material genético del usuario original de la peculiaridad, y luego se extrajo el ADN de una sola célula y se inyectó en un óvulo después de retirar su núcleo original. Lo habían hecho 5 veces. A partir de ahí, se permitió que los huevos crecieran y eso es lo que estaban observando. La otra copia que estoy haciendo no funcionará de esta manera, dijo Daruma. Le dije esto a mi patrocinador porque estaba bastante ansioso por probarlo con otras peculiaridades. ¿Por qué no funciona? Preguntó Yakuni. Daruma lo miró, como si evaluara lo que podía aceptar. Mi benefactor tiene muchas peculiaridades. Incluso si tuviera una muestra genética de él, hay tantas peculiaridades que separar una sería casi imposible. Él se quedó boquiabierto. ¿Cuántas peculiaridades tiene? Varios cientos, respondió Ujiko distraídamente. Fue el hecho de que su empleador se mostrara tan indiferente al respecto lo que convenció a Yakuni de que era verdad. Casi no podía creerlo. Le dije que de ahora en adelante, si pudiera recolectar una muestra genética, junto con la peculiaridad original, sería de gran ayuda si quisiera tener una copia. Yakuni ya no tenía idea de lo que estaba pasando. Sabía que ya no estaba trabajando simplemente en un trabajo, pero se volvía más fantástico cada vez que hacía un turno.
Primero se aceptó su sugerencia, luego le prometieron una peculiaridad y ahora descubrió que alguien tenía cientos de peculiaridades. ¿En qué mundo vivía? ¿Copias para los prototipos? Preguntó, concentrándose en mantener su respiración uniforme. Sí, dijo Daruma. Este lote es solo el comienzo, y si su técnica funciona, los lotes futuros serán mucho más diversos. ¿Cuántos más se fabricarán? Ujiko le sonrió. Yakuni no sabía cuál era el número, pero por la mirada de satisfacción en el rostro de Daruma supo que serían muchos. Sabía que Ujiko tenía una peculiaridad. Ahora sabía que su benefactor tenía cientos de peculiaridades y, aunque no las tenía, de repente se alegró de estar asociado con ellas. No importa lo que estuvieran haciendo, sería bueno estar en el lado más fuerte.